Buenas tardes, el diario La Patria de la Universidad de Manizales agradecen a todos su presencia en esta ceremonia de entrega del cuarto Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra. Saludamos a los miembros de la mesa principal, al doctor Guillermo Orlando Sierra Sierra, rector de la Universidad de Manizales, al doctor Nicolás Restrepo, director del diario La Patria, a la doctora Adriana Villegas Botero, directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Manizales, y a los jurados calificadores Ana Lucía Duque Salazar y Álvaro Garner Posada. Invitamos a Guillermo Orlando Sierra, rector de la Universidad de Manizales. Muy buenas tardes. Quiero saludar a mis compañeras y compañeros de mesa principal. Saludar a los estudiantes, a los profesores, a quienes participaron en este concurso. Saludar obviamente la memoria de Orlando Sierra como uno de los grandes exponentes de una manera de hacer periodismo. No la manera, sino una de las maneras de hacer periodismo. Quiero en esta misma línea plantear solamente 2 o 3 preguntas, y es que casi siempre los profesores tenemos una gran habilidad para hacer una crítica sobre cómo se hacen las cosas y cómo se generan y aplican las profesiones. Entonces los médicos en clase hablamos de los médicos en las clínicas, los periodistas hablamos en clase de los periodistas, los abogados en clase hablamos de los abogados, y cada quien habla de su profesión. Y cuando hablamos, estamos hablando de la ética teórica del actuar profesional. Creo que el encuentro del Premio Nacional de Periodismo es una condición de posibilidad para estar hablando de esas éticas teóricas y de ese horizonte, y esa condición de la posibilidad de el nuevo periodismo, el periodismo emergente, el periodismo intergeneracional, el periodismo de visión de futuro, el periodismo de las otras industrias culturales que habla del país posible, del país real y del país en el que cabemos. No necesariamente el de las industrias culturales del dolor de la Mancha y solo del pantano, sino del renacer y del poder transformarnos en una sociedad en la que todo se puede. Y lo digo ¿por qué? Porque yo ahora he estado muy cercano en los últimos 5 años a procesos de gestión de riesgo, y las gestiones del riesgo son gestiones en las que uno puede estar esperando que un riesgo se suceda en 100 años, en 100 días, en 100 horas o en 100 minutos. Pero la lógica del riesgo no existiría como posibilidad en términos de riesgos no antrópicos si pudiesen controlarse las lluvias, si pudiesen controlarse los movimientos telúricos, y creo que hasta ahora no tenemos ninguna posibilidad. Lastimosamente, cuando yo observo hoy los informes periodísticos, lo que exaltan son la vía como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía van a perseguir a los autores del movimiento no antrópico que se sucede en cualquier ciudad de Colombia o en cualquier ciudad del mundo, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay una pregunta por hacernos sobre qué es lo que queremos hacer visible. Si vamos a seguir en lógica de una sociedad control, como estamos viviendo a este país hoy, y desde ahí generar múltiples dispositivos para ser perseguidores, o si vamos a tener una sociedad en la que vamos a escribir que todos tenemos que caber y que lo que necesitamos es hacer intervenciones para caber, generar una condición real y posible para que todos estemos allí. Esa creación no es una creación de política pública y ya, es una creación desde los periodistas, es una creación desde la crónica, desde el sueño, desde la imagen, y es una creación desde las posibilidades de todas las profesiones. Esa es la añoranza que nosotros tenemos como una universidad razonable, una universidad que dice podemos seguir construyendo una cultura de lo justo, una cultura del valor, una cultura del autocontrol, una cultura del orden normativo y de la libertad. Por eso a todos quienes participaron en
este concurso. Mil y mil gracias, muy especialmente a el Diario La Patria, al doctor Nicolás, que ha sido siempre nuestro compañero de camino. Un agradecimiento muy especial de la Universidad de Manizales, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo. A todos ustedes, a nuestros profesores, mil gracias, a los jurados y a los conferenciantes del día de hoy, muy agradecidos. Invitamos a continuación al doctor Nicolás Restrepo, director de La Patria. Gracias, buenas tardes a todos los maestros que nos acompañan aquí, que nos ayudan a calificar los trabajos de periodismo, al señor rector, a Adriana por el entusiasmo que le ha puesto a esto, a Olga Bejar que también nos acompaña. Estamos llegando al quinta versión del concurso de periodismo Orlando Sierra que creamos. Por aquí estaba Diego, con Diego, pensando primero en reconocer siempre la memoria, mantener viva la memoria de Orlando Sierra como periodista, y segundo, pues cumplir un objetivo de estimular el periodismo escrito universitario, entendiendo el periodismo escrito, aunque esa puede ser un sesgo nuestro, como el periodismo del cual se nutren todos los demás. Para nosotros como La Patria, que nos alimentamos tanto también con alumnos de la Universidad de Manizales, es muy importante promover este tipo de eventos en los cuales uno tiene la oportunidad de medirse primero con otras universidades. Nos complace mucho que haya tanta participación nacional, que haya tantas universidades de todo el país enviando sus trabajos para que uno se pueda medir con ellas. Y a través de eso, de medirse con otras universidades, de ver cómo está trabajando uno en periodismo versus sus colegas de otras partes del país, y qué le dicen personas como Ana Lucía o Álvaro frente a lo que está haciendo, pues yo creo que lo enriquece mucho, eso enriquece mucho el trabajo, y eso es lo que buscamos con el periodismo. Entonces quiero dar las gracias a todos los que participaron, felicitar anticipadamente a los ganadores, que ya les vamos a decir quiénes fueron, y agradecerle nuevamente a la universidad y a las personas que nos acompañan en la mesa por la compañía en esta nueva versión del concurso. Muchas gracias a todos. La cuarta edición del Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario abrió la convocatoria durante los meses de octubre y noviembre del 2016. Al cierre de la misma se inscribieron 89 trabajos procedentes de 18 universidades del país. Saludamos igualmente la presencia de 15 profesores que representan una buena parte de las universidades participantes en el premio y quienes desde ayer nos acompañan en el segundo encuentro de profesores y directores de medios escritos universitarios. Muy bien, entonces vamos a dar paso principalmente con los jurados, quienes son Ana Lucía Duque Salazar y Álvaro Garner Posada. Ana Lucía Duque es periodista de la Universidad Javeriana con maestría en comunicación digital y especialización en periodismo electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Trabajó durante 29 años en el diario El Tiempo de Bogotá. Allí estuvo al frente de la Escuela de Periodismo, un proyecto de capacitación para personas que quisieran ser periodistas y para los reporteros de ese periódico. Ha sido profesora en las universidades de Los Andes, Javeriana, de Manizales y Fórum Universidad de La Sabana. Además, ha hecho consultorías en diarios de Perú, Uruguay y Venezuela. Álvaro Garner Posada es columnista de La Patria y articulista de la revista Papel Salmón. Se ha dedicado durante 45 años al periodismo, en especial a la prensa escrita. En sus comienzos con La Patria de Manizales se desempeñó como redactor deportivo, llegando a ser jefe de redacción de la revista Nuevo Estadio. Luego pasó a ser editor de la revista dominical. En 1988 ingresó al diario El País de Cali, donde convirtió la revista Gaceta Dominical en la primera publicación literaria del periódico, en un magazine impreso a todo color. También se ha dedicado a la investigación de la historia del occidente de Caldas, habiendo publicado 4 libros: Los Místeres de las Minas, Guerras Civiles en el antiguo cantón de Supía, El Último Radical y Un Pequeño Matachín de Río Sucio, este último como un cuento infantil. Muy bien, entonces vamos a dar paso a unas palabras de nuestro jurado. Muy buenas tardes. Estas palabras no tienen como objeto
prolongar la atención de ustedes, sino contarles que esto de ser jurado es un parto, porque el desafío inicial es la calidad de los trabajos y el segundo desafío, ese viene de afuera, y uno que sale desde adentro es cómo se encariña uno con estudiantes que quieren superarse, que quieren mostrar que están ya en edad de competir, de entrar a las grandes ligas como son los medios de comunicación. A pesar de la dificultad del desafío que entraña el ser jurado, para nosotros ha sido muy grato participar en esta cuarta edición del Premio de Periodismo Universitario Orlando Sierra, un concurso que no solo mantiene viva la memoria de este gran periodista que fue Orlando, sino que, sin duda, estimula a los estudiantes a prepararse mejor para desempeñar su oficio. Queremos exaltar la variedad de las propuestas y, por supuesto, la calidad de varios de los trabajos. Encontramos piezas bien investigadas, con abundante y pertinente reportería y que, en varios casos, llevan nuestra mirada hacia esas historias y personajes que en su cotidianidad desempeñan papeles fundamentales para que el país sea viable. También hallamos valiosos trabajos para reconstruir con minuciosidad episodios dolorosos de nuestra historia reciente y remota que por ese horror que entrañan no deberíamos olvidar. Mantenerlos vivos es una manera de reparar a las víctimas. Algunos de ellos, además, siembran luces de esperanza a partir de las acciones propositivas de pueblos valientes. Es cierto también que hay limitaciones, aspectos por corregir en los enfoques, en los títulos, en la reportería, en la capacidad de síntesis y de selección de la información, en la autoedición y el uso correcto del idioma. También es conveniente potenciar y mejorar el uso de herramientas tecnológicas que facilitan nuevas narrativas multimedia para sacarles todo el provecho posible. Agradecemos a los estudiantes por el entusiasmo y el empeño que pusieron en cada uno de los trabajos presentados y confiamos en que el ejemplo de Orlando será una estupenda guía en el incierto y muy grato ejercicio de un periodismo responsable. Muchas gracias. Muy bien, entonces damos inicio a esta ceremonia de premiación con el anuncio de los trabajos nominados por el jurado. Iniciamos con la categoría Periodismo Gráfico y Multimedial. La primera pieza nominada se llama Desterrando Vidas, escrito por Estefanía Parra y Catalina Oribe y publicado en el portal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Invitamos a las estudiantes a recoger su certificación, por favor. La siguiente pieza nominada es... Muy bien, entonces para la foto. Ahora sí, la siguiente nominación es Geografía del Paramilitarismo 1977-2006, elaborada por Juan Pablo Gómez Peña, Alejandro Ballesteros, Juana Callejas y Juan Pablo Daza, y fue publicada en Plaza Capital de la Universidad del Rosario. Invitamos a los estudiantes Juan Pablo Gómez Peña y Alejandro Ballesteros. La siguiente pieza nominada es Say a Make, escrita por Lali Margarita Malagón Vargas y publicada en el portal de la Universidad del Norte de Barranquilla. Lali Margarita se excusó de venir, le haremos llegar la respectiva certificación.
Ahora la pieza nominada se llama Octubre, mes histórico para Colombia, escrito por Camila Merchán y publicado en el periódico Datéate al Minuto de la Universidad Minuto de Dios de Bogotá. Invitamos a la estudiante Camila Merchán, por favor. Y la última pieza nominada es Alaska, los tangos y la nostalgia de los años, escrita por Sara Vega Escobar y publicada en el periódico Contexto de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Invitamos a la estudiante Sara Vega. Muy bien, y el jurado calificador ha decidido que la pieza ganadora en la categoría Periodismo Gráfico y Multimedial es Desenterrando Vidas, escrita por Estefanía Parra y Catalina Uribe. Muy bien, y según los argumentos del jurado es que es un trabajo que se destaca por la calidad de la reportería, pues las periodistas consiguieron abundancia de datos pertinentes, concretos y bien sustentados y los enmarcaron en un contexto amplio y bien investigado. También es de resaltar la construcción de una pieza verdaderamente multimedia, en la que el usuario puede navegar a su antojo, sin seguir la secuencia lineal de las narraciones convencionales. Para potenciar el impacto, valdría la pena trabajar más en la usabilidad con el fin de facilitar la navegación, pues por momentos es confusa o poco amigable, y eso puede desestimular al lector y conducirlo a abandonar la pieza periodística. Este trabajo se presenta como una guía para ilustrar un tema que con frecuencia aparece en los medios, sin pasar de lo noticioso o meramente coyuntural. De esa manera, hasta el público más interesado es el que desconoce el complejo proceso que conlleva la búsqueda de fosas comunes en Colombia. Aunque podría no resultar sencillo el acceso a los contenidos, más otros que aparecen dentro de cada capítulo, con lo cual la lectura se vuelve prolija, el panorama que ofrece es completo. Tiene valor periodístico y refleja dedicada investigación. A continuación vamos con la categoría Periodismo de Opinión. El jurado desierta esta categoría y ha decidido hacer mención a la pieza periodística La crisis en la Universidad del Tolima es un cuento viejo, escrita por Edwin Gutiérrez Barrero, que fue publicada en el portal de la Universidad del Tolima. Invitamos entonces al estudiante Edwin Gutiérrez. El escrito se apoya en datos concretos y comprobables de manera que trasciende la opinión basada en meras percepciones. Eso es un buen principio. Falta, sin embargo, análisis acerca de lo que significa esa crisis. Valdría la pena que las universidades revisaran los planes de estudio para darles mejores herramientas a los estudiantes sobre cuáles son las características y alcances del género opinión. A continuación vamos con los nominados en la categoría de periodismo narrativo. La primera pieza nominada es La sombra del poeta en el muro, escrita por Santiago Arango Jaramillo y publicada en el periódico Contexto de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Invitamos al profesor Joaquín Gómez, quien recoge el certificado en nombre del estudiante Santiago Arango Jaramillo.
Muy bien, a continuación la pieza nominada Fuego Puro en el Escenario, escrita por Sofía Pérez Aristizábal de la Universidad EAFIT. Este es un trabajo inédito. Sofía Pérez se excusó de venir y le haremos llegar su respectivo certificado. La siguiente pieza nominada es La Filbo a Ciegas, escrita por Óscar Rodríguez Murillo y publicada en el periódico Datéate al Minuto de la Universidad Minuto de Dios de Bogotá. Invitamos al estudiante Óscar Rodríguez. La siguiente pieza nominada es El Tesoro del Pirata, escrita por Kelly Sánchez y publicada en la revista Ciudad Vaga de la Universidad del Valle. Kelly Sánchez se excusó de venir y le haremos llegar su certificado. Seguimos con la pieza nominada Una Cuestión de Raíces, escrita por María Camila Zuluaga Taborda y publicada en el periódico Contextos de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Igualmente María Camila se excusó de venir y le haremos llegar su certificado. El jurado calificador ha decidido otorgar las siguientes menciones. La primera es El Abrazo de los Bueyes, escrito por Laura Natalia Moreno y publicado en la revista Un Pretexto de la Universidad de Boyacá. Invitamos al estudiante Laura Natalia Moreno. La siguiente mención es No traiga machete, que aquí le damos, escrita por Diane Palacios en la revista Ciudad Vaga de la Universidad del Valle. Diane Palacios se excusó de venir y le haremos llegar su certificado. La siguiente mención es para Un militar andino en el Sinaí, escrita por Brian Ríos García y publicada en el periódico De la Urbe. Invitamos al estudiante Brian Ríos. Muy bien, el jurado calificador ha decidido que la pieza ganadora en la categoría de periodismo narrativo es La sombra del poeta en el muro, escrita por Santiago Arango Jaramillo. Muy bien, el reportero supo encontrar un tema distinto, ajeno a los trajinados relatos de violencia, abuso y discriminación, para llamar la atención sobre un personaje que con sus versos nos refleja la cotidianidad y la relación del hombre con su entorno. De esa manera también contribuye a la recuperación de la memoria en un país donde abundan los ejemplos de nuestra capacidad de olvido y donde cada vez más pensamos que esa memoria se ciñe estrictamente a la guerra y la violencia. La narración es fluida y se apoya en datos concretos, en testimonios de personas que conocieron al poeta. Contiene fotografías e imágenes pertinentes. Con un bello título como abrebocas, el autor comienza por afirmar su admiración por el poeta, para luego dar un paso al costado y dejarlo hablar a través de su poesía y de las palabras de sus amigos. De esa manera, el periodista desaparece discretamente para que el personaje brille por sí solo. Su mano solo aparece para dar cuenta al reloj del tiempo vital de aquel. Por eso se le perdona haber sucumbido ante esa poesía, suprimiendo la sana distancia que debió guardar. Solo un lunar impide a este texto ascender a la excelencia. No sitúa la época del personaje, para quienes no lo conocieron, o a lo mejor también acertó. Muy bien, entonces a continuación damos paso a la Cátedra de Periodismo Orlando Sierra Hernández. Invitamos a Olga Bear, igualmente a nuestro jurado calificador,
Álvaro Garner y Ana Lucía Duque. Y el tema es, ¿los nuevos periodistas para el país del posacuerdo? Es el interrogante que abordarán nuestros invitados esta tarde. Olga Bear es periodista, escritora, politóloga y docente de la Universidad Santiago de Cali. Ha investigado temas como la toma del Palacio de Justicia, el paramilitarismo, el proceso de paz con el M-19, las acciones ilegales de presidentes y funcionarios del Estado y otros temas controversiales que han llevado a publicar 3 libros: Noches de Humo en el año de 1988, El Clan de los 12 Apóstoles en el 2011 y Más Fuerte que el Holocausto, publicado el año pasado. Entonces, damos inicio a la ponencia de esta cátedra de periodismo Orlando Sierra. Bueno, acá me acaban de invitar a una tarea muy difícil, que es moderar a estos 3 personajes. Como ya saben buena parte del público, la mitad del público, este espacio de la Cátedra Orlando Sierra es un espacio que tenemos en el programa para escuchar a los maestros en torno a temas de periodismo. A raíz del encuentro de periodismo de profes directores de periódicos y medios universitarios que hemos tenido esta semana acá en el programa, quisimos hacer una cátedra con los jurados del premio y con Olga Bear, que es una periodista destacada, pero a su vez es profe, para dialogar sobre los nuevos periodistas para el nuevo país. Se habla mucho del nuevo país, del posacuerdo, del país del posconflicto, y entonces eso requiere o no requiere un nuevo periodismo o requiere hacer lo que hemos hecho siempre, y esa es simplemente una pregunta para provocar una conversación en la que, por supuesto y como siempre, también están bienvenidas todas las preguntas o comentarios que el público tenga bien hacer. Entonces, bienvenidos los 3. Bueno, muchas gracias. Un honor para los 3 estar aquí hoy en este lindo salón de la Universidad de Manizales, que nos ha acogido con tanto cariño. La conferencia o el conversatorio Los nuevos periodistas para el país del posconflicto. Yo arranco diciendo que no interpreté que fuera un nuevo periodismo. Yo creo que no existe un nuevo o un viejo periodismo. Existe un buen periodismo y un periodismo que no es bueno, ¿cierto? Existen nuevas tecnologías, nuevos tiempos, nuevas circunstancias, nuevas generaciones. Pero la esencia del buen periodismo es y debe seguir siendo siempre la misma. Los nuevos periodistas son ustedes, los jóvenes que llegan a ejercer la profesión en unas condiciones diferentes a aquellas en las cuales nosotros tuvimos que hacer el periodismo. Cuando nosotros éramos periodistas en los medios, había un país en conflicto. Entonces nuestro chip mental estaba condicionado a la agenda periodística del medio, pero siempre en relación con el conflicto. Y cuando hablamos del conflicto no hablamos de la multiplicidad de conflictos que hay en una sociedad, desafortunadamente, sino que se hablaba o se sigue hablando incluso del conflicto armado. Aprendimos a cubrir la guerra y por eso a nuestra generación le cuesta tanto aprender ahora a cubrir la paz. Paz que es un anhelo, que es una meta, es un camino que estamos transitando y que esas 3 palabras serán las que están al fondo de ese camino. Por ahora preferimos decirle el posacuerdo, pensando en las FARC, en ese acuerdo que se firmó con esta organización alzada en armas. También le llamamos la transición al posconflicto, porque entendemos que si le colgamos ese prefijo de pos al conflicto, casi que estaríamos diciendo que el conflicto ha dejado de existir. Y como lo planteo, y creo que en eso coincidimos todos, hay una multiplicidad de conflictos que no desaparecen de un día para el otro porque se sienten 3 o 4 personas a firmar unos acuerdos.
Lo cierto es, y dejo este abrebocas para picarles un poquito la lengua a mis compañeros de mesa, es que nosotros no debemos plantearnos como que hay unos nuevos periodistas que entienden todas los detalles y todas las circunstancias del conflicto. Ustedes como jóvenes lo escuchan, y no sé si me equivoque, como escuchábamos nosotros en nuestra juventud hablar de la violencia liberal conservadora. Ninguno de nosotros vivió en esa época. Nuestros padres, nuestros abuelos hacían esos relatos, y aquellos periodistas viejos en esa época, que hoy si estuvieran vivos tendrían más de 100 años en las salas de redacción. Entonces, así como para nosotros el periodismo de los años 70, 80, 90 fue el periodismo en el cual el contexto histórico fue la violencia liberal conservadora, o la violencia a secas, pero con mayúscula, la B chiquita, que ahora le dicen V como en España, pero nosotros decíamos B chiquita o B de burro, ¿cierto? Así cuando éramos niños. Bueno, entonces van cambiando las cosas. Entonces, así como para nosotros la violencia era el contexto histórico a partir del cual empezábamos a construir ese andamiaje que nos permitía entender lo que era para nosotros el conflicto o la guerra interna violenta del momento o de la época. Asimismo, para ustedes, todos estos 60 años de antecedentes, que más o menos se sitúan a partir de 1964, cuando nacen 3 organizaciones guerrilleras, las FARC primero, después el ELN y enseguida el EPL original. Para nosotros ese era nuestro contexto, y esa es parte del buen periodismo, tratar de entender no solamente qué pasó, sino entender cómo pasó y por qué pasó. Y para entender los porqués es necesario ir a los contextos, al contexto histórico, y volver a recorrer esas zonas, hacer la reportería en los lugares de referencia. La ventaja que tienen hoy entonces los nuevos periodistas es que empiezan a ejercer su profesión en momentos en los cuales la guerra o el conflicto armado forma parte del pasado, del contexto histórico. Y en ese sentido no tienen que cambiar un chip, no tienen que darle la vuelta mental a esa forma de ejercer el periodismo, sino que llegan en un momento en el cual ustedes mismos podrán construir su propio andamiaje para poder hacer muy buen periodismo. Cuando se dice que todo está perdido, que las tecnologías nos devoraron, repito lo que dije hace un rato, yo no creo en el término de nuevas tecnologías, porque casi todos ustedes nacieron cuando ya esas tecnologías estaban. O sea, ustedes son los nuevos, las tecnologías vienen del siglo pasado. Así es que es una gran oportunidad para ustedes, pero además entender que esas tecnologías son una vía de construir y una vía de informar, de transmitir. Las tecnologías son herramientas fantásticas para construir contextos. Hoy todo está en la web, con la advertencia de la necesidad de la rigurosidad para no hacer el copy-paste, que es, yo creo, el cáncer de los jóvenes universitarios hoy en día. Y en eso soy implacable y soy un as para descubrir desde la primera palabra, y leo las 2 o 3 palabras que me dicen ahí empezó el copy, y miro el final del párrafo y digo ahí terminó, aunque cambien las palabras para tratar de engañarlo a uno. Pongo un 1 grandote y no hay derecho a réplica. Y aprenden porque aprenden. Así como en nuestra época decían la letra con sangre entra, yo digo el copy-paste no se hace, con sangre entra. Entonces, aprendan a utilizar todos esos contenidos que están en la web. Son espectaculares, fantásticos. Yo hago investigación periodística utilizando 50% lo que está en la red. Hay que aprender a buscar, aprender a filtrar, hay técnicas para eso, creo que les hacen de vez en cuando talleres en las diversas universidades sobre esto. Pero tienen ustedes una oportunidad que incluso nosotros no tenemos, porque nosotros ya dimos un paso al costado, y aunque hacemos periodismo desde las universidades, ya no estamos en los medios de comunicación la mayoría de los de mi generación.
Así, y los que están por allá de gerentes, de directores y en cócteles y eventos. Entonces, ustedes son los que tienen la sartén por el mango y mi único consejo de verdad es sepan aprovechar esta oportunidad histórica. Le paso aquí la palabra a Ana Lucía. A ver, yo coincido en muchas de las cosas que dice Olga, pero yo sí creo que sí, a ver, la esencia del periodismo es la misma, la rigurosidad, la búsqueda de la verdad, el equilibrio, todo lo que hemos hablado desde siempre. Sin embargo, yo creo que sí hay un cambio fundamental entre lo que les tocó a ustedes y lo que nos tocó a nosotros, no desde el punto de vista de la temática o del contexto de país, sino desde el punto de vista de cómo se interpreta el periodismo. A mí me tocó un periodismo que era el cuarto poder, en el que nosotros definíamos las agendas que se publicaban, o a nosotros nos la definían los medios, pero el medio de comunicación era un determinante que le decía a la gente lo que tenía que leer, lo que tenía que consumir, que de alguna manera se hablaba de lo que el medio quería. Hoy las audiencias son las que ponen los temas. El periodista ya dejó de ser ese cuarto poder que estaba en un pedestal, tiene que interactuar de igual a igual con las audiencias si quiere mantener su vitalidad, si quiere mantener su prestigio, porque los muchachos de hoy en día, que son las generaciones que van a consumir prensa y por las que tenemos que apostar, ya no se comen el cuento de que a mí venga alguien a decirme. Es más, muchas veces ni siquiera llegan al periódico o al medio por el medio en sí, sino que llegan por las redes sociales, que llegan por las piezas multimedia, que llegan por esas nuevas tecnologías. Y uno como periodista tiene que entender que ya tiene que hacer, creo yo, un periodismo más dialogado, un periodismo más participativo, pero no por eso quiere decir que entonces yo me pongo en el mismo plano de los otros, dejo que los otros digan lo que quieran decir y soy un actor más en la discusión. Yo creo que en ese sentido los periodistas tenemos que ayudar a encauzar esos diálogos que se dan en las redes sociales. Creo que tenemos que ayudar a dar ese contexto. De eso hemos hablado millones de veces. Y la gran frustración mía como periodista es que uno termina y al final del día dice, nos hemos desbaratado tratando de que la gente entienda esto y la gente finalmente ni sabe en qué consistía el acuerdo de paz, votó engañada, se dejó llevar por la rabia, no conoce la historia del país. Entonces, aprovechando esas herramientas nuevas, aprovechando esas posibilidades de hacer ese periodismo de igual a igual, nosotros como periodistas y ustedes como jóvenes que son los que van a tener los medios de comunicación, digamos, en sus manos, están llamados no solo a dar el contexto, están llamados no solo a ayudar a que la gente entienda, sino a encauzar esas discusiones, a encauzar eso para que no gane el que más grita, para que no gane el que más bulla hace, que es el que lamentable y tristemente tiene más posibilidades de ser registrado en los medios. Como esto es un ambiente académico, hay un par de autores que escriben siempre juntos que yo siempre les recomiendo y son Bill Kovac y Tom Rosenstiel. Ellos tienen un libro que se llama Blur, que yo no conozco que esté traducido al español, pero es un libro que habla de cómo sobrevivir en un mundo sobrecargado de información. Y yo creería que ahí podríamos encontrar muchas pistas de esto que les estoy diciendo, de cómo ser esos moderadores, de cómo no hacer periodismo de aserción, sino periodismo de hechos, periodismo que compruebe las cosas, y porque muchas veces es difícil saber cuál es el hecho, muchas veces no podemos llegar a esos sitios, pero con un diálogo con esas audiencias bien encaminado, con un diálogo inteligente
en el que además las cuestionamos, les preguntamos de dónde están diciendo eso, no les tragamos entero para reproducir lo que dicen. Yo creo que podríamos hacer esa labor que tenemos que hacer en este país en paz, que nosotros no sabemos cómo cubrir. Yo siempre decía antes, ¿cómo será hacer periodismo en Noruega donde no pasa nada? ¿Qué haría un colombiano, un periodista colombiano en un país de esos? ¿Dónde encuentra las noticias? Si es que a nosotros las noticias nos brotan por todas partes, no tenemos ni siquiera que hacer el esfuerzo de buscarlas, porque está la realidad tan apabullante con la guerra, con el conflicto, con la discriminación, con el odio, que era muy fácil. Ahora hay que cambiar la cosa para hacer reconciliación, inclusión, todas esas cosas. Entonces, para ir redondeando, yo creo que esa posibilidad de enmarcar, ese tener contexto, ese informarse con esas nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías nos dan acceso a toda la información que queramos, pero también nos dan acceso a toda la desinformación si nosotros no lo sabemos filtrar, si no lo sabemos manejar. Y yo creo que el gran desafío para ustedes está en vivir en ese ambiente distinto, en un ambiente de paz, en un ambiente por lo menos de esperanza, utilizando esas tecnologías y sabiendo que tenemos también una labor de ser unos mediadores, de alguna manera unos moderadores de esa discusión que se empieza a dar en el país, y no podemos estar, o sea, tenemos que estar a la altura de esa discusión, y los que tienen que estar, pues finalmente, como decía Olga, son más ustedes que nosotros, que ya estamos de alguna manera en retirada, dándole paso a la gente joven. Entonces mi llamado es a que sigan con el entusiasmo, a que no se dejen vencer por la primera insatisfacción o por el primer amor, que no se vayan a ir con el primero que los seduzca, porque acuérdense que en internet hay grooming, ciberbullying y todas esas cosas. Entonces no se dejen seducir por cantos de sirena, pero estudien, conozcan el contexto y aprovechen esas tecnologías, y entiendan que ahora las audiencias tienen un papel proactivo y no reactivo como el que nos tocó a nosotros. Creo que le toca a Álvaro. Yo debo admitir que lo más cerca que he estado del posconflicto fue cuando me divorcié. Porque yo me dediqué al periodismo cultural, y ese es un mundo muy distinto del periodismo, y más periodismo cultural de revista dominical, que es muy distinto, tiene un ritmo muy diferente del cierre cotidiano, donde las cosas son más reposadas, más tranquilas, menos afán, no hay síndrome de la chiva. Sin embargo, al escuchar a Olga y a Ana Lucía, siento que hay una clave para entrar hacia el posconflicto y hacia plantear una nueva, no una nueva realidad, sino una visión distinta de la realidad, y es a través de la cultura, no a través de las manifestaciones artísticas, sino a través de la cultura, es decir, hacia la verdad, hacia el verdadero retrato de la sociedad que vivimos. Es la oportunidad de empezar a ver lo que tan peligrosamente se ha llamado la otra Colombia, que sigue siendo la misma Colombia. Es decir, porque es la oportunidad de empezar a descriminalizar la información. Habría que hacer un estudio de hasta dónde han influido los grandes medios de comunicación en la paranoia que tenemos los colombianos y en la mala imagen que ha habido de Colombia en el mundo exterior, por esa concentración en las noticias malas de lo que sucede en Colombia, mientras los extranjeros que en su momento se arriesgaban a venir estaban descubriendo una Colombia completamente diferente,
que nosotros desde los medios de comunicación no habíamos podido ver. Mientras les cuento esto, recuerdo que cuando se desmovilizó el EPL, el grupo que operaba por los lados de Pueblo Rico, Risaralda, en el occidente, que tenía su base en Santa Cecilia, en Purembará, que era un asentamiento, o es una comunidad indígena chamí, ocupándola, les preguntaron cuando se firmó el acuerdo de paz, ¿ustedes qué quieren? Y dijeron, cultura. Fueron llevados unos grupos de danzas y de músicos autóctonos que estuvieron 8 días en ese campamento. Y había que ver la interrelación, el acercamiento que había entre unos guerrilleros que llevaban varios años metidos en el monte y unos muchachos músicos, bailarines, cantores, con un ambiente, con unas personas que les causaban verdadero pánico. Sin embargo, fueron 8 días de una gran armonía, había que ver la emoción. Yo estuve 3 días en ese campamento, había que ver la emoción de estos guerrilleros de reencontrarse con sus músicas, con manifestaciones que les recordaban los hogares dejados durante tantos años. Tanto fue así que el último día de ese encuentro, los guerrilleros resolvieron en gratitud, que fue una gratitud bastante escabrosa, por cierto, pero fue su manera de expresar la gratitud, resolvieron agotar todas las municiones haciendo disparos al aire para manifestar su satisfacción con lo que habían recibido en ese primer encuentro. Gracias a Dios fue al aire, pero bueno, esa fue su manera de decir que había paz, que el simbolismo era que esas municiones ya eran inútiles porque no tenían objeto. Entonces, si nosotros empezamos a mirar esa otra Colombia que empieza a aflorar en este concurso con 4, 5, 6 trabajos que estaban mirando lo cultural, entonces vamos a tener un gran material de trabajo y no nos vamos a preguntar qué nos pasaría si estuviéramos en Noruega, porque estamos redescubriendo una Colombia que siempre ha estado ahí, pero que nosotros mismos hemos impedido que se vea. Y uno de los cambios que propongo y que me parecería pertinente hacer es que este conflicto dejó mucha gente desplazada, y los llamamos desplazados porque simplemente fueron movidos de un lugar a otro contra su voluntad. ¿Qué tal si los miramos como desarraigados? Es decir, como gente que la sacaron de su tierra, de su entorno, de su lenguaje, de sus prácticas, de sus costumbres, de todo lo que conocía y la obligaron a situarse, a ubicarse en tierras ajenas, fuera urbanas o fuera rurales, donde todo les era desconocido y donde debían empezar por conseguirse una cobija. Entonces, si miramos el desplazamiento desde el punto de vista humano, el desarraigo, vamos a tener también mucho material para contar de una manera apasionada en el sentido de la pasión por el periodismo, pero de una manera desapasionada en el sentido en que no estamos dividiendo, sino ayudando a encontrar, a buscar puntos de encuentros, lenguajes que son comunes, que así Colombia esté conformada por 7 naciones distintas y cada una con sus culturas y sus subculturas, tenemos elementos en común que nos permiten llamarnos colombianos. Entonces, en ese sentido, en el postconflicto, los periodistas tenemos mucho que hacer y es reeducar. Y ojo, y no es la construcción de identidades, como hoy tan entusiastamente se llama, diciendo, no es que llevamos 5 siglos sin identidad. No, nosotros tenemos identidades y las tenemos muy claras y tenemos unos sentidos de pertenencia que van más allá de la selección Colombia. Esos sentidos de pertenencia hay que reactivarlos, esas identidades hay que devolverlas a sus verdaderos depositarios, que somos todos los colombianos. En ese sentido tenemos mucho por hacer.
Yo soy mala moderadora porque cuando me invitan a moderar me dan ganas de conversar. Leo acá una pregunta que me invita a una pequeña reflexión para conectar lo que les escucho. Hablamos de un nuevo país, de si hay nuevos periodistas o no. Olga decía, no, hay un buen periodismo y un mal periodismo, y eso es, digamos, no es nuevo, el buen periodismo. Y las dos hablaron de nuevas tecnologías. Y yo tengo un especial interés por el cubrimiento o por el periodismo en emergencias, en desastres, y he estado muy pendiente ahora del cubrimiento de Mocoa. Y me llamó la atención una foto, a veces las imágenes son muy potentes, la foto de semana de una cantidad de periodistas pegados de una planta cargando los celulares. Y me llamó la atención porque hace poquito le escuché a Juan Pablo Ferro, que es el director del periódico universitario de la Universidad del Norte en Barranquilla, que decía que a su juicio, para él, la principal revolución que había ocurrido en el periodismo en los últimos tiempos era el teléfono celular. No es lo mismo cubrir una tragedia hace 25 años que no había celulares que hoy, pero algo que ocurrió este fin de semana nos recuerda a todos los periodistas que pues también nos podemos quedar sin celular, o sea, y que también toca aprender a saber hacer periodismo del de antes, que era sin celular, sin Twitter, sin Facebook, sin internet, o sea, con las uñas, con libretica, porque no hay, mandando el rayo por avión como nos tocó, porque no hay ninguna otra posibilidad. Entonces quería contar esa simple anécdota, que a veces hablamos de las nuevas tecnologías y se nos olvida que las podemos perder, ¿no? Como está ocurriendo hoy, aquí, allí. Para poner ese contexto, una primera pregunta, y por ahí están rotando un formatico de preguntas para quienes tengan, dice: las redes sociales imponen una dinámica de inmediatez. ¿Será que estamos presentando mucha información, solo hechos y no noticias? ¿Se acabó la profundidad y el rigor? Esto es para quien quiera. Bueno, yo creo que los tres tenemos bastante que decir al respecto. Yo creo que las redes sociales, y especialmente Facebook y Twitter, son un vehículo que ha hasta cierto punto como frivolizado la información. No hablemos más allá de manipulado y demás. Y ahí está el papel de nosotros como periodistas. Miren, les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con lo de Putumayo. En el primer momento, digamos que el primer día, pues fue un frenesí de redes sociales. Ahora la gente trata de buscar y en buena parte en los medios tradicionales las razones por las cuales sucedió la tragedia. Y han empezado a aflorar muy lentamente las advertencias que se dieron sobre que esta es una avalancha que iba a venir en cualquier momento, que es un déjà vu para nosotros los que cubrimos la tragedia de Armero, que sucedió lo mismo, al punto de que el cura del pueblo se fugó la noche anterior de Armero porque sabía que esto iba a pasar, y en vez de ir al púlpito o por su red de parlantes que tenía, no le advirtió a la gente: sálvese quien pueda, váyanse que esto viene duro, ¿sí? Eso mismo sucedió en Mocoa. Había una advertencia y eso no salió en las redes sociales el primer día. Ha comenzado a aflorar, y si ustedes lo analizan, claro, está en las redes, pero ya en las redes no está apareciendo el fulano o el nuevo periodista, como decimos ahora, de la posverdad, que dice estaba advertido, y pone un enlace al Espectador, al Tiempo, a Semana, al medio que sea, que tiene la información. Entonces yo creo que en el tema de la inmediatez sí tenemos un reto tenaz, entre otras el reto de estar chequeando todo el tiempo las redes sociales, porque allí aparecen de primera mano las novedades, lo que pasa en el instante, pero nuestro papel no es reproducir lo que sale en redes sociales, sino investigar si eso es verdad o no.
Ahora, otro elemento que a mí me parece que ha sido nefasto para el periodismo diario en Colombia es el hecho de que hoy los dirigentes, o sea, quienes eran nuestras fuentes, hoy todos tienen Twitter. Entonces ya no hay o la rueda de prensa o la entrevista o el periodista que va e intenta hablar con la fuente. En primer lugar, ahora hay 10 entre jefes de prensa, asesor, el secretario y el secretario del secretario. Entonces ya es mucho más difícil llegar a la fuente directa. Y en segundo lugar, pues ya la fuente, cuando quiere hablar, pone un tweet y con eso se acabó la cosa. Y a partir de los tweets están empezando a intentar dar explicaciones muy pocos periodistas. La mayoría simplemente reproduce lo que dice el Twitter y se acabó. A ver, yo ahí tengo varias cosas que decir también, pero antes quería decir algo, y es que, volviendo un poquitico al punto anterior, una cosa que a nosotros nos llamó la atención es que hay muchas historias en el premio de las que concursaron, que son historias como de esa otra Colombia, pero no de la otra Colombia con sentido lastimero, ni de la otra Colombia como estamos acostumbrados a que siempre es una separata sobre los emprendedores, una separata sobre la gente buena de este país, como si eso no fuera noticia. Eso se va a volver cotidianidad. Entonces eso es muy esperanzador. Pero viniendo a lo de las redes sociales, yo creo que las redes sociales, el Twitter, todas estas cosas son la primera instancia de la información, pero no son la única instancia de la información. Y el error sería que nosotros como periodistas nos creamos el cuento de que vamos a informar o que vamos a ejercer la labor solamente a punta de trinos y a punta de fotografías subidas a Instagram o a donde ustedes quieran o por Facebook. Yo creo que hay que aprender a combinar la ventaja de esa inmediatez de llegar rapidísimo a la gente, la ventaja de podernos informar a través de esas redes. Cuando yo empecé a hacer periodismo, nosotros en el periódico El Tiempo, donde yo trabajaba, había una sección que se llamaba Radio y había un señor que desgrababa, o sea, transcribía todos los titulares de los noticieros de radio y televisión, los llevaba a Enrique Santos Castillo, que era el editor general del periódico, el papá del actual presidente, que fue un gran editor, y el viejo agarraba y ponía, miraba y decía: economía, Olga, Álvaro, Adriana, Ana Lucía. Y este señor cortaba los pedacitos y nos los dejaba en los escritorios para que nosotros chequeáramos esa información. Eso lo estamos haciendo hoy, chequeando las redes, mucho más fácil, y nos ahorramos un pobre cristiano transcribiendo. Entonces es simple, ahí lo que hay es un cambio de tecnología para que sea más fácil el acceso a la información. Pero la tecnología no nos hace la información. La tecnología nos facilita llegar o difundir la información. Entonces uno debería utilizarla, por un lado, como primera forma o primer medio de llegar a la gente, pero enlazar. Es que yo insisto en lo de las buenas prácticas. Si uno tiene, por ejemplo, identificados, uno cubre una determinada área, ¿cuáles son materiales valiosos a los que podría enlazar, incluso imaginándose situaciones? Pues ya los tiene identificados, clasificados, y no es sino echarle mano al enlace y enlazar. ¿Por qué? Porque es que no se trata de enlazar a cualquier cosa y de enlazar por enlazar. ¿Qué hacemos con los trinos de estos señores que se saltan al periodista y que ya se convierten en noticia por sí mismos? ¿Cómo los complementamos y cómo los rebatimos para que se vea que lo que ellos están diciendo no necesariamente es la verdad o que son verdades a medias? O sea, es que ahí hay un reto bien importante. Y lo otro que yo pienso es que nosotros como periodistas y ustedes como jóvenes periodistas tienen la obligación de asegurar que esa información que está llegando esté bien clasificada. Ustedes dirán, eso es una tontería, Ana Lucía. No, yo les
digo, yo no sé cómo será aquí en Manizales, pero yo en Bogotá entro a internet a buscar el estado de la malla vial de Bogotá, un dato tan elemental como ese, y encuentro 60 datos distintos, no tienen la fecha de donde son, las fuentes son distintas, yo ni siquiera sé cuál es la fuente que realmente tengo que... Intento llegar a los periodistas, a las oficinas que dice Olga, de ese montón de asesores, del asesor, por la vía tradicional. Eso no existe, se mueren de la risa, ya nadie pasa un teléfono. Entonces, lo que estoy diciendo es, hay que aprender a manejar la tecnología en todos los sentidos. Hay que aprender cómo contactar a esos jefes, pero también hay que aprender cómo se filtra esa información. Hay que aprender qué hacen ustedes cuando encuentran 4 datos sobre el estado de la malla actual de Bogotá. A ver, ¿con cuál se casan? ¿Con el de quién? Si es que ni siquiera el periodista que la subió le puso la fecha en la que la subió, o la fuente de donde la sacó. Entonces, ese periodismo es mejor si nosotros, que somos los que lo estamos ejerciendo, tenemos en cuenta cosas tan elementales como esos contextos mínimos y aprendemos a usar esa tecnología para acercarnos a las fuentes, pero no creemos que la tecnología nos está haciendo la tarea. Las maneras de hacer periodismo evolucionan a una velocidad acelerada. Cuando yo empecé, ¿para qué digo? Llevaba 3 años en Colombia el sistema Offset, y La Patria había sido el primer periódico en Colombia que había implantado el sistema Offset y prestaba servicios adicionales con linotipo, con el sistema caliente. El sistema offset es el sistema de impresión. De impresión, el sistema offset de impresión en el cual ya era un sistema mitad electrónico, mitad mecánico. Y ya luego se fue pasando, ya posteriormente apareció el computador y se fue tecnologizando el ejercicio de tal manera que hoy podríamos afirmar que los periódicos también son medios electrónicos. Sin embargo, la función del periodismo sigue siendo la misma, y es informar. Ha evolucionado también el cómo se informa y el qué se informa, pero sigue siendo el pilar la información. La tecnología es una tentación muy grande, hasta el punto de vista de que he conocido periodistas que saben más el manejo de la tecnología que para qué sirve la tecnología. Entonces, no perdamos de vista que somos periodistas y como periodistas somos comunicadores. ¿Y qué estamos comunicando? Entonces, en ese sentido, seguramente el posconflicto nos va a plantear otro reto y es cambiar el lenguaje de lo que comunicamos. ¿Hacia dónde va a evolucionar ese lenguaje? Yo no tengo la capacidad de predecirlo, pero me parece que podría, sobre todo en la radio, va a tener que empezar a moderarse en el tono en que se habla, en lo detonantes de los adjetivos que resultan ser, para empezar a hacer un lenguaje más tranquilo, más sereno, más propositivo y más informativo. Es decir, ya la obligación no es llegar al sentimiento, sino llegar al conocimiento. Y esta propuesta ya es antigua, pero hoy en día se hace mucho más evidente con las nuevas circunstancias que se viven en Colombia. Entonces la pregunta de Adriana, que no se me había olvidado, es ¿qué considero que hoy en día debería haber más información y menos noticias? Obviamente, hoy en día está el volumen de noticias que generalmente un periódico usa el menos del 10% de las noticias que le llegan por teletipos. Y yo creería que ha bajado hasta el 5% porque hoy en día, como la gran competencia de los periódicos es la televisión, la gente hoy en día tiene menos tiempo de leer periódico, entonces los periódicos son hechos para no ser leídos. Es decir, se informa con el título
Y ese es un gran desafío para ustedes. Para usted se informa con el sumario, ¿sí? Y para el que desea profundizar más, se informa con el lead, ¿ya? Y en último caso con el pie de foto. Ya el que tiene tiempo y el que se quiera especializar, entre comillas, lee todo el artículo. Aún así, los periódicos no están relevados de hacer lo que no pueden la televisión y la radio, que es analizar. Y esta etapa que se está viviendo, que se está comenzando a vivir en Colombia, requiere muchísimo análisis. Llega otra pregunta acá que dice: ¿por qué venimos a hablar de periodismo de paz hasta ahora? ¿Acaso la guerra, como confrontación bélica directa, nos había enceguecido hacia la paz? Me les voy a adelantar a las damas y voy a decir que estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento. Y lo acabo de decir en el sentido de que por concentrarnos en el conflicto y en todo lo malo que en este país ha sucedido, dejamos de contar, de ver lo bueno y perdimos la perspectiva de nuestro propio país. Es un país que desconocemos en gran porcentaje y que nos asombra ahorita, que no tenemos que andar, pues bueno, hoy en día todavía nos autocensuramos, ya no con las guerrillas ni con los narcotraficantes, pero sí con los dueños de perros y con los motociclistas, nos tenemos que autocensurar. Pero que ya no nos tenemos que autocensurar tanto, estamos dándonos cuenta de que habíamos perdido de vista el país. Entonces estoy completamente con lo que pregunta. Pero yo creo que es una gran oportunidad, ¿sí? El hecho de que nos estuviéramos perdiendo este país, entre otras tan maravilloso en muchos aspectos, por causa del conflicto, significa que tenemos, ahora que ya el conflicto no está tan patente, tenemos la posibilidad de mirar hacia nuestro país, hacia las cosas maravillosas, buenas de su gente, pero también hacia los otros conflictos que todavía subsisten. Parece como si hubiera sido cronometrado milimétricamente, se firmaron los acuerdos y afloró la corrupción, Odebrecht y todas estas cosas, ¿no? Se volvieron a acordar de Reficar. Yo creo que los medios, uno de los problemas graves que existen es que los medios magnifican en aras de la audiencia hechos que han estado ahí desde hace mucho tiempo, pero que por decirlo lo machacan y lo machacan y lo machacan, porque es lo que ellos consideran que les va a dar el rating, la audiencia, los clics, etcétera. Creo que ese es un nuevo reto que tenemos también, que es el de darle las justas proporciones a las informaciones que podemos conseguir. Y bueno, vendrá después de Odebrecht, de Reficar, 100 escándalos más, y el reto es mostrar que además de esos escándalos hay otras cosas para contar. A ver, yo no quiero disculpar, digamos, el comportamiento de la prensa de aquí para atrás, pero sí creo que hay unos elementos que uno tiene que considerar cuando está en el día a día. Digamos que el ejercicio académico y el ejercicio reflexivo es muy interesante y tiene la virtud de que permite analizar con frialdad y cuando ya han pasado las cosas. Pero cuando uno está en el ejercicio diario, también se le plantean cosas en un país tan complicado como Colombia. Uno tiene en ese momento en sus manos la decisión de abrir la primera página del periódico, de decidir qué va, o de abrir el noticiero, y tiene 4 noticias terribles que afectan a un montón de gente, que son de guerra, que son de horror, y tiene 3 noticias positivas. ¿Qué hace? Entonces viene la discusión. No, abramos con una cosa positiva. ¿Cómo voy a ignorar que acaba de pasar semejante bomba o semejante tragedia porque hay otras historias? Cuando ustedes estén en el ejercicio pleno, van a ver a qué me estoy refiriendo. A que las decisiones post son muy fáciles de tomar. Las decisiones en el momento son difíciles de tomar. Y es difícil, como es difícil calificar los trabajos cuando uno tiene que comparar una crónica con un reportaje, porque son 2 instancias distintas. Es difícil
minimizar una noticia terrible para darle a esas otras noticias positivas o algo cuando estamos abrumados por las noticias negativas. Entonces eso es lo primero, que yo no estoy haciendo una defensa porque nos hemos equivocado muchas veces, porque nos dejamos llevar por la espectacularidad, porque el rating nos pesa, porque actuamos a la loca, pero también hay que entender un poquito esa dinámica, así sea para saber que la vamos a enfrentar y que cómo la vamos a enfrentar, para que nos preguntemos eso. Eso por un lado. Lo segundo es que estamos en un país distinto al país que teníamos antes. El solo hecho de que ya no haya militares heridos todos los días, pues es una cosa maravillosa. Pero esta es una paz muy frágil. Este es un momento súper delicado y súper delicado para los periodistas, para lo que informemos, porque el país está muy polarizado. Y yo creo que va a estar más polarizado en muchos sentidos, porque hay bloques que quieren definitivamente que esto salga adelante y bloques que quieren que esto se hunda. Y estamos a puertas de la campaña presidencial, de manera que toda esa información que se va a transmitir por redes, por ejemplo, va a ser una información definitiva para hacer que la gente vote o no vote berraca, como nos pasó con el plebiscito. Entonces, ¿dónde va a estar la responsabilidad de ustedes como periodistas y de nosotros como periodistas para escoger a cuáles trinos replicar, a cuáles trinos darles y a cuáles personajes darles la vitrina para que digan lo que quieran decir? ¿Dónde está la labor que estamos haciendo desde ya para buscar esos contextos que apuntalen esas informaciones, de manera que cuando surja el trino, surja la foto, surja la noticia en Facebook, nosotros tengamos elementos para complementar esa noticia? Por ejemplo, yo creo que el periodismo es un ejercicio previsible. Cuando yo empecé a hacer periodismo decíamos que nada se podía planear. Los periodistas éramos unos seres distintos al resto de la humanidad, no nos podían exigir planeación, porque ¿cómo? Si las cosas pasan y yo ¿cómo me voy a anticipar? Eso es un cuento chino. Todo se puede prever y planear. Se puede prever incluso lo de Mocoa. Yo no sé qué va a suceder ese día, pero yo puedo tener un archivo con las principales tragedias del país bien documentado, bien clasificado. Puedo tener las fechas en las que sucedieron, puedo tener otras alertas que se hicieron, puedo tener otros ejemplos de cómo cubrieron en X, Y o Z esas reconstrucciones, puedo contar cómo, mirar ejemplos de otros para copiármelos en el buen sentido, tomar esas ideas y decir, oiga, esto puede ser muy impactante, entonces voy a hacer una historia de tal o cual manera y voy a remitir a historias originales para conectar y mostrar que no es Mocoa, que esa situación está pasando en un mundo de partes. Entonces, yo creo que eso es parte de la preparación que tenemos que tener nosotros en este momento, y creo que definitivamente la responsabilidad es enorme, porque estamos en un momento coyuntural muy difícil, muy frágil y muy amenazado. Leo otra pregunta que nos cambia de tema, y es: ¿será que los periodistas somos quienes debemos trabajar recuperando las identidades? ¿Y cómo debemos o podemos hacerlo? Entiendo eso a partir de lo que mencionaron ustedes, de los temas que afloran en los textos que leyeron. No es función del periodista el trabajo de recuperación de identidades, sino de divulgar los trabajos de recuperación de identidades. ¿Por qué? Porque el periodista es medio. Ahora, hay periodistas que pueden trabajar en eso también complementariamente. Yo lo hice en su momento de trabajar temas de identidades, de reconocimiento, pero en general la obligación del periodista es sensibilizarse hacia otro tipo de información sin desconocer lo que pasó, sino por el contrario, aprender de lo que pasó
y replantearse o incorporar en su acervo otras temáticas que hasta ahora han estado, digamos, obviadas por la atención mediática que ciertos temas atraen, despiertan. Simplemente apunto que los periodistas tenemos hoy un reto enorme frente al país. Tenemos el reto de contribuir a la construcción de memoria, tenemos el reto de contribuir a contar mejor este país, tenemos el reto de volver a fijar la mirada en la gente del común, en la gente que lucha el día a día para salir adelante, que hace cosas interesantes. Tenemos también el reto de volver a las regiones, de sacar el periodismo de Bogotá y de los grandes despachos desde donde pontifican sobre la suerte de la gente del común. Creo que allí está uno de los grandes secretos del periodismo contemporáneo. Yo no sé si le entendí bien a Álvaro y no sé si yo me expresé bien en el pasado, pero yo discrepo, digamos, de que la función del periodista no es construir la identidad y porque somos simplemente, pues porque nuestra función es divulgar. Yo creo que nuestra función no es, o sea, nosotros no somos los únicos que tienen que ayudar a construir la identidad, ni somos los que vamos a construir la identidad como tal, pero sí podemos participar en esa construcción de identidad, porque yo creo que el periodista no es simplemente un divulgador de la información. Yo creo que en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, nosotros sí tenemos que tomar partido por ciertas cosas y por eso digo que tal vez de pronto no me expresé bien ahora. Yo dije el periodista, por ejemplo, puede ser un mediador en las redes sociales, puede ser el que modera esa conversación, pero moderar la conversación no quiere decir que el periodista simplemente, cálmense señores, sino que proactivamente ayuda a encauzar esa discusión. Entonces no es un papel de simple divulgador, sino de divulgador, pero un divulgador que a partir de informaciones que él ayuda a construir, ayuda a que el país se mueva en tal o cual sentido. No soy tan ilusa de pensar que nosotros vamos a cambiar el mundo, no soy tan ilusa de pensar que uno con las piezas periodísticas, y de hecho muchas veces me pregunto si realmente, cuál es el impacto de lo que hacemos, porque uno ve las cosas que pasan y dice, pero tanto esfuerzo que hicimos y nadie ha entendido nada. Pero sí creo que nosotros sí podemos ayudar a construir a partir de un periodismo serio, a partir de estar súper bien informados, a partir de saber hacer las preguntas correctas. ¿Cómo se hacen las preguntas correctas? Conociendo los contextos, conociendo a los personajes, tratando de anticiparnos a cómo va a reaccionar para saber cómo reaccionar también nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que sí podemos ayudar a que las miradas del público sobre el país apunten a una diversidad de temas más amplio y a que nosotros ayudemos a que la gente, entre todos, porque por eso dije, ese ya no es el periodismo en el que yo me paro allá y digo qué tienen que hacer y qué tienen que consumir. Yo soy un actor más calificado desde el punto de vista periodístico, pero soy un actor que está al mismo nivel de mucha de la gente que está en la audiencia. Ahora, eso lo decimos hoy. Yo los invito a que abren y cierren paréntesis y sí sueñen que pueden cambiar el mundo, porque eso es lo que les permite hacer ese periodismo maravilloso que hicimos, porque pensamos que podíamos cambiar este país. Unos pensaron que podían cambiar el país con las armas. Nosotros, desde la trinchera del periodismo, pensamos que podíamos cambiar el país y aunque ya saben que no, cierro el paréntesis, no dejen de soñar. Pero un minuto, yo quiero decir algo. Yo lo que quiero decir no es que no sueñen con cambiar el mundo, es que uno lo que tiene que estar es consciente de que uno no es el que lo va a cambiar, es entre todos. Para mí, esta etapa de hoy es definitiva en el trabajo en equipo, digamos, en que hoy es una construcción colectiva.
no como era cuando nosotros, y tal vez por eso nosotros no lo cambiamos, porque no contamos con que era entre todos, sino que éramos nosotros. Claro que hay que soñar con cambiar el mundo, si no esto no vale la pena, pero hay que soñar con que esto es un esfuerzo de todos, no de uno solito, porque probablemente nos va mejor. Leo en una sola las dos últimas preguntas que me parece que se relacionan. Dice la primera: la manipulación mediática por parte de los dirigentes políticos está provocando tendencia de censura en los nuevos periodistas. Y la segunda: ¿cómo combinar la inmediatez con la veracidad? Me parece que manipulación, veracidad e inmediatez pues pueden ser un buen detonador de sus palabras de cierre. Sobre todo que son todas sustantivos abstractos que pegan en la emoción más que en el conocimiento, entonces obviamente las reacciones van a ser emotivas. Bueno, yo pienso que manipulación siempre la ha habido. A nosotros nos manipulaban, y de pronto peor, porque hoy en día a la manipulación le sale el tuitero, o le sale el periodista, o le sale el funcionario que dice no, eso no es así, sino que es asá, y aquí está la foto. En nuestra época uno se sentaba ahí, el ministro le decía A, B y Z y uno quedaba convencido de que era así, y tiempo después descubríamos que no, pero no había una manera ahí sí inmediata de corroborar la veracidad. Creo que ahí mezclé las tres, y hay un elemento que me parece muy preocupante de hoy en día, que antes nosotros lo desafiábamos a rabiar, que es la autocensura. Hoy en día al periodista le da miedo incluso plantearle un tema al jefe porque cree que le va a decir que no. Nuestros consejos de redacción eran batallas campales para que sí, y a veces ganábamos, ¿no? A ver, yo creo que hay varias cosas. Esta mañana de pronto se me olvidó decir que uno no se puede rendir cuando le dicen que no. Entonces yo de entrada decía alguno, me parece que Edwin, no recuerdo quién, de entrada ya sé que no me van a publicar en un medio grande, de entrada yo ya sé, hay que vencer esos prejuicios y apostar a que de pronto sí. Hay una cosa maravillosa con estas tecnologías, y es que, bueno, uno antes sabía que llegar a fuentes afuera era prácticamente imposible porque no había llamadas telefónicas como ahora. Había 3 teléfonos o 2 en la redacción, cuando eran muchos que tenían discado directo internacional. Es decir, esto era muchísimo más difícil. La gente no tenía Twitter, tenían candado y muchas veces había que pedirla a través de una operadora, etcétera, etcétera. Pero eso es lo anecdótico. Digamos que uno ve hoy periodistas que se atreven a escribirle a gente muy, muy importante. Yo recuerdo a Mauricio Jaramillo, un periodista que trabajó en El Tiempo, que ahora tiene un sitio que es Hangout de periodismo. Mauricio, él contaba que él le escribió a Nicolás Negroponte cuando la idea de hacer computadores de $100, y el tipo le contestó. Entonces, hacer eso es maravilloso, no darse por de entrada a decir que no. Lo segundo es que yo no sé si hay más autocensura por la manipulación, digamos, mediática, pero lo que sí es preocupante es que cada vez hay más autocensura. Y la autocensura es mayor, según los estudios que hace la FLIP, no conozco el último estudio, pero es mayor en las regiones. Cuanto más apartada es la región, más autocensura hay. Yo me imagino que eso va a cambiar un poco con el mapa nuevo del desescalamiento del conflicto, porque mucha de esa autocensura estaba ligada específicamente a los grupos armados, etcétera, etcétera. Pero como dice Olga, yo creo que uno tiene que dar la pelea, tiene que procurar convencer a Nicolás de que le deje publicar eso, así él diga que no. Y de 10 se ganarán 5, 3, 8, no lo sé, pero hay que hacerlo. Lo que pasa es que para eso hay que estar bien documentado, hay que estar bien dateado y bien armado, como se dice. Porque si uno llega ya con titubeos,
pues le dicen no, porque además el riesgo para la credibilidad del medio, para no sé qué. Mientras que si ustedes llegan seguros, habiendo hecho ya bien la tarea, pues van a ganar muchas batallas. Y lo último que quiero decir es, yo creo que la inmediatez sí se puede combinar con la veracidad. Creo que hay montones de herramientas, puede que se demoren un tris más que el otro, pero hay montones de herramientas que si las conocemos y las dominamos, nos van a impedir meter por lo menos buena parte de las patas. Lo dije esta mañana, uno no publica la foto de Hugo Chávez intubado en El País de Madrid, ni tiene que recoger la edición impresa si utiliza cualquiera de las herramientas del Google inverso para meter una foto y que le digan dónde ha circulado, cuándo ha circulado. Hay una lista en ese manual de verificación que les mencioné esta mañana, y a los que no estaban, hay un manual de verificación, se llama Manual de Verificación o Verification Handbook, porque tiene las dos versiones. El editor es Craig Silverman. Todos los capítulos son maravillosos, pero el capítulo 9 y el capítulo 10 tienen herramientas puntuales para ayudar a combatir la inmediatez, para asegurarnos de que estamos siendo veraces. ¿Las conocemos? ¿Las hemos ensayado para ver? Porque es que uno no puede ensayarla el día que tiene la foto con el chicharrón del cierre. Tiene que haberla ensayado antes. Eso es de libre descarga, está en la web. Cualquiera que entre y diga manual de verificación Craig Silverman le va a salir y lo puede descargar. Entonces la invitación es, conozcan las herramientas, porque hay que aprender a utilizarlas. Sí se puede ser veraz y pelear, y al mismo tiempo inmediato. Habrá momentos en los que no, pero en el 99% de los casos podemos informar con exactitud y con inmediatez. Bueno, para los que nos gusta el periodismo, es tan rico hacer periodismo como hablar de periodismo. Y hablando de periodismo, se nos fueron estos 2 días a los profesores del encuentro de profesores directores de medios universitarios, hoy a los nominados del Premio de Periodismo Universitario, y en estas últimas 2 horas a quienes con generosidad nos acompañaron en esta cátedra Orlando Sierra. Yo les agradezco mucho, en primer lugar, a los panelistas que con generosidad nos exponen nos regalan sus reflexiones y su conocimiento, a todos los participantes y al diario La Patria, que es nuestro aliado puntual en este esfuerzo de hacer el Premio de Periodismo Universitario. Muchas gracias a todos por su participación.